Muy buenas, bienvenidos a esta cuarta y última entrega de nuestro análisis sobre el Nuevo Testamento y su fascinante relación con la tradición oral judía. En los capítulos anteriores hemos ido poniendo las piezas sobre la mesa y ahora vamos a atar todos los cabos para obtener una visión mucho más completa y sobre todo históricamente rigurosa. Esta será nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar por ese conflicto que parece tan evidente. Luego meteremos en la ecuación la pieza clave que lo cambia todo, la Torá oral. Veremos qué dice el propio Nuevo Testamento sobre esto, y cómo esto nos lleva a replantear la situación, no como una ruptura, sino como un debate. Y finalmente veremos qué implica todo esto para nuestra lectura de los textos. Venga, pues vamos al lío. Empecemos por la idea más extendida, la que casi todos tenemos en la cabeza, que el Nuevo Testamento es básicamente una enmienda a la totalidad de la tradición judía de su tiempo. Y claro, nos encontramos con frases como esta de Mateo, y parece que no hay más que hablar, ¿verdad? Se suelen usar como la prueba definitiva de que Jesús estaba en contra de las tradiciones de los ancianos. Una línea clara. Por un lado la palabra de Dios, por otro las costumbres humanas. Pero para entender de verdad estos debates que eran de una intensidad tremenda, necesitamos recuperar una parte del contexto histórico que es sencillamente fundamental. Es la pieza que nos falta. Así que la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿de verdad la historia es tan simple? ¿Este choque frontal lo explica todo? ¿O quizá nos estamos perdiendo un concepto que para la gente de aquella época era el pan de cada día? Pues aquí la tenemos. La clave de todo es la Torá oral. Y ojo, que esto no eran simplemente costumbres. Para los fariseos era una tradición con mayúsculas, considerada tan palabra de Dios como la Torá escrita, y era absolutamente indispensable para poder interpretar y aplicar la ley en el día a día. Mirad, un ejemplo clarísimo es la Mishnah, que es la primera gran recopilación por escrito de toda esta Torá oral. Es que hasta el nombre nos lo dice todo. Mishnah significa literalmente lo que se estudia por repetición oral. Esto ya nos da una idea de lo increíblemente vivo y estructurado que estaba este sistema. Y ahora es cuando la cosa se pone aún más interesante, porque resulta que el propio Nuevo Testamento está lleno de pruebas que confirman la existencia y la enorme importancia de esta tradición oral. Y esto no es una teoría que se nos haya ocurrido ahora, para nada. Los propios textos que estamos analizando nos lo están diciendo. La evidencia de la Torá oral está ahí, dentro de los evangelios, a la vista de quien quiera mirar con atención. Y esta prueba tiene como dos caras. Por un lado, tenemos las menciones directas, las explícitas. Se usa el vocabulario técnico de la época, como tradición de los antiguos. Pero por otro lado, y esto es quizá lo más revelador, tenemos el apoyo implícito. Hay argumentos enteros de Jesús, como el de la resurrección, que solo se entienden, que solo tienen lógica si los metemos dentro del sistema de interpretación de la Torá oral. Sin ese contexto, la verdad es que se nos escapan. Bien, pues con toda esta información sobre la mesa, la narrativa que teníamos al principio empieza a cambiar, ¿a que sí? Ya no parece un simple rechazo, sino algo bastante más complejo y, la verdad, mucho más interesante. Aquí está el giro. El debate no es entre la escritura, por un lado, y la tradición oral por otro. No, es un debate interno que se da dentro del propio sistema de la tradición oral. Jesús no está lanzando piedras desde fuera del edificio, está dentro, en el centro del debate, discutiendo sobre cómo se tienen que hacer las cosas. O sea que no actúa como un destructor del sistema, para nada, sino como un maestro más participando en él. Lo que rechaza no es la tradición en bloque, sino una enseñanza concreta que él considera, pues eso, discutible, no controlada. Y al hacerlo, reclama para sí mismo la autoridad para enseñar la que él considera la verdadera tradición. Y esto, que nos puede sonar a ruptura, era una práctica súper habitual entre los grandes maestros de Israel en aquella época. Entender esto nos abre la puerta a una lectura del Nuevo Testamento muchísimo más rica, con más matices y, sobre todo, mucho más fiel a cómo eran las cosas en realidad en ese momento histórico. Y esta frase lo resume de una manera brillante. La tradición evangélica de los primeros cristianos no apareció de la nada, en un vacío. Nació siendo fundamentalmente oral. Y todo su esqueleto, todo su marco de referencia, se construyó sobre el modelo de la Torá oral que habían recibido de los fariseos. Por lo tanto, la historia que emerge aquí es una de continuidad y de superación, una enseñanza nueva que no busca destruir la anterior, sino que brota de ella, la desarrolla y la lleva a lo que considera que es su máxima expresión. No es solo romper, es ir más allá. Y con esto llegamos a la reflexión final. Entender esta conexión tan profunda no es solo un dato histórico curioso. De verdad, cambia por completo la forma en que leemos estos textos antiguos. De repente, dejan de ser documentos aislados en pie de guerra y se convierten en parte de una conversación vibrante, de un debate apasionante dentro de una tradición que estaba muy, muy viva.
¿Qué nuevos significados podemos descubrir si los leemos con esta nueva perspectiva? Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta serie.